muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto, la verdad, que estar acá compartiendo este espacio. Agradezco mucho a Julián y a Valeria y al resto de los chicos del instituto por haber tenido esta iniciativa que me pareció tan original. Y también, bueno, celebro poder estar justamente hablando de casos empíricos, hablando de excavaciones, hablando de materialidades. Lo tomo también como una linda reivindicación a la excavación. Bueno, el trabajo que vamos a presentar, lo voy a presentar yo, pero bueno, esto obviamente es producto del trabajo de todo el equipo del proyecto arqueológico Yocabil. Se llama Tiempo, Prácticas y Objetos en los Pozos de Soria II, Valle de Yocabil, interrogantes y algunas respuestas. Van a ver que son más los interrogantes que las respuestas, pero bueno, para eso lo tiramos a la discusión. Los objetivos que nos planteamos, bueno, son bastante modestos. Por un lado, bueno, exponer las características de dos de los rasgos subsuperficiales que están intersectando el piso de ocupación de una vivienda temprana, que denominamos sitio Soria II, que tiene fechados de inicios del primer milenio. Digo dos de los rasgos subsuperficiales porque hay más, hay pozos de poste, bueno, hay otra clase de rasgos. Aportar elementos a través de este estudio que puedan ayudar a delinear la vida doméstica del espacio, pensando y considerando los eventos que los rasgos están objetivando, están manifestando. También, bueno, presentar una síntesis de las interpretaciones sobre prácticas pasadas que hemos hecho a partir del análisis de una parte del registro artefactual que apareció en los pozos, que es la cerámica, en mi caso particular porque es a lo que me dedico, a lo que hago más foco. Y bueno, en definitiva, como les decía, compartir estas discusiones que tenemos también adentro del equipo de investigación. Por suerte están conectados varios compañeros de la vía a Vale, está Catriel, está Lina, así que bueno, me hago cargo igual total de lo que voy a decir, pero bueno, pueden surgir cosas interesantes. Apuntar también a la cronología de estos eventos, ¿no? Y a discutir las problemáticas que se nos van presentando en estratigrafía y en cronología, y también en definitiva socializar información primaria, datos primarios, incluso muchos inéditos, que tenemos disponibles. En mi caso particular, aclaro que es en el contexto actual de pandemia y con alcances acotados. ¿Por qué? Porque la mayoría del material del registro documental se encuentra en el Museo Etnográfico en la ciudad de Buenos Aires, y yo me encuentro en Anillaco. Entonces, pude acceder a una parte, lo que estaba digitalizado, que yo tenía acá, y más la colaboración de varios compañeros del equipo, que la verdad me vino muy bien porque no tenía acceso. Por lo tanto, los alcances van a ser acotados. La ubicación espacial, bueno, quizás, sobre todo los que son millennials, como les decimos a los del primer milenio, ubican la mesada de Andalgalá-Banda, que es donde se emplaza el sitio Soria II, que se encuentra en el Valle de Santa María o Yocabil, meridional. Se encuentra muy cerca, no sé si el cursor se ve. Sí, se ve. Buenísimo. Sí. Bueno, acá se encuentra el sitio de la Loma Rica de Chiquimil, y esta es la la mesada de Andalgalá-Banda, que está delimitada por dos ríos, el río Yapes y el río Sampay. En toda la mesada, que es lo que vemos como MAB, encontramos estructuras arqueológicas desde por lo menos tiempos tempranos hasta la actualidad en un continuum. Y en este sector,
que está marcado en rojo es donde vemos la concentración de estructuras tempranas, que esto se pudo hacer gracias al trabajo de Alina Álvarez Larraín en el marco de su tesis doctoral. Y pudimos excavar dos sitios, los sitios Soria 2 y Soria 3. Bueno, en este caso me voy a enfocar en Soria 2, esto como para que vean el detalle del sector donde solamente hay espacios, hay restos tempranos. Bueno, el sitio se corresponde con los restos de una casa antigua. Lo que identificamos como recinto 1 es un patio con otro recinto adosado y después hay una tercera estructura que no hemos podido excavar todavía. Todo esto es importante señalar que todo esto, excepto un ángulo conformado por 3 bloques de piedra, el resto se encontraba tapado por tierra, no era visible en superficie y solo pudo ser observado a partir de excavaciones. Por eso es que es tan complejo acceder al registro temprano en la mesada. Bueno, este es el plano de la casa ya excavada. Fue intervenida durante muchas campañas, una parte de ellas dirigidas por la doctora Valeria Palamarchuk, el resto estuve colaborando yo, y fue objeto de muchas publicaciones y de tesis de licenciatura. Acá en la planta podemos ver algunos rasgos como un fogón. Bueno, acá en el círculo el pozo de basura, al cual me voy a referir ahora, y también hay otros rasgos que tienen que ver con eventos que ocurrieron luego del abandono de este espacio como un área de vivienda, que son entierros de infantes, unos 200 años posteriores a la ocupación del sitio como vivienda. Con lo cual, la estratigrafía es bastante compleja, pero por suerte se ha tenido un buen registro de campo, que también vamos a ver algo de eso ahora. Bueno, este es el pozo de basura, yo me voy a referir a él entre comillas, van a ver en varias partes del PowerPoint, por el concepto de basura, es un pozo de descarte de materiales. Se encuentra, como veíamos, en el sur del recinto, esta foto está sacada más bien desde el norte, y aquí podemos ver algunas concentraciones de artefactos, sobre todo de cerámica, por acá también, que es una característica del piso del sitio de ocupación, que tiene mucho material arqueológico, tanto artefactual como restos óseos de fauna. Y este es el pozo ya excavado, simplemente como para que vean dónde se ubicaba. Bueno, ¿cómo se detectó? En primer lugar estábamos excavando el piso y detectamos un lugar donde había una concentración muy particular de artefactos, de fragmentos de artefactos, un sedimento que era muy carbonoso, era más oscuro que el del piso de ocupación, que si bien tenía bastante carbón, no tanto como esta mancha, y se encontraba a 1 metro del fogón, por lo cual hemos inferido que pudo haber sido costumbre la limpieza y el despeje del fogón y el echado de las cenizas o de los carbones a este pozo, ya que está muy cerca. Esta es una planta intermedia, como para que vean también cómo se iba delineando la forma. Pudimos determinar después que tenía una forma medio pentagonal. Vemos también la acumulación de artefactos y se ve cerámica y algún que otro huesito por acá. Y esta es la planta final, o sea, ya liberado de todo el contenido. Tenía unos 22 centímetros de potencia en promedio. Los hallazgos, como les decía, fueron fragmentos de cerámica, líticos, óseos de fauna, había varias semillas quemadas que todavía no hemos identificado, no le podemos asignar especie, y muchísimos carbones. En este caso les muestro, como les decía, el material cerámico que es el que trabajo yo. Estos son bordes de alfarerías
grises pulidas. La mayoría, bueno, hay uno que es una pieza cerrada, pero la mayoría son pucos. Me refiero a lo que aparece, ¿no? En cuanto a estas alfarerías. También aparecía alfarería ordinaria, es decir, la vajilla de uso más habitual en la casa. Y un fragmento que, bueno, es curioso porque tiene la característica de tener este grabado post-cocción en la superficie interna, que es el que vemos acá, que después pudimos definir como una característica del sitio que lo distingue de otros sitios de la zona, esta práctica de hacer grabados después de la cocción sobre los fragmentos cerámicos. Y también apareció apenitas, unos centímetros por debajo de la cumbre del pozo, un hornillo de pipa, que le digo que es como un objeto clave porque de ese fragmento tan chiquito se pudo obtener muchísima información, y es como para mí el objeto estrella del pozo. Por un lado, la cuestión de la estética alfarera que tenía este hornillo. Es un hornillo en forma de embudo, bastante grande, muy típico del periodo temprano, del primer milenio, ¿no? La práctica de fumar en pipa. Una característica particular es que tenía diseños geométricos en pintura post-cocción, de color roja. Y este tipo de intervención solamente fue identificado en el sitio, en otro hornillo de pipa que apareció en el otro recinto, y en un fragmento de un artefacto con un modelado cerámico que apareció asociado a uno de los entierros. Entonces, bueno, en su momento nos preguntamos si como son objetos de alguna manera rituales, si esto tenía que ver con alguna clase de marca ritual, el color rojo post-cocción. Bueno, también hicimos en su momento análisis químico del contenido, o sea, de los restos carbonizados que estaban adheridos al interior de la pipa. Se hizo cromatografía gaseosa acoplada con espectrometría de masa, lo realizó la doctora Marta Mayer de la UBA, de Ciencias Exactas de la UBA, y se identificaron dos alcaloides, bufotenina y dimetiltriptamina, que están presentes en el Sevil, lo que nos está indicando que en este lugar hubo un consumo de psicoactivos que, bueno, es como por convención, está considerado su uso ritual, su empleo ritual en base a la producción del efecto alucinógeno que produce su consumo. Eso es interesante porque se daba en un contexto doméstico, no en un área ritual, arquitectónica de tipo público, ¿no? Y también la presencia del Sevil nos da la pauta de que hubo circulación de productos, de plantas entre distintas regiones, porque el Sevil claramente no crece en el Valle de Santa María, sino que procede de la zona de las Yungas. Por otro lado también, los contenidos, que por suerte tenía bastante contenido carbonizado, nos sirvió para hacer la identificación anatómica y taxonómica de microrestos. Esto lo hicimos en colaboración con Verónica Lema y Diego Andreoni, en ese momento del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y permitió identificar fibras de algodón, almidón de maíz. En ese momento era el primer hallazgo, el primer indicio que teníamos de la presencia directa de almidón. Después, por suerte, con la incorporación de Natalia Petrucci, que es bióloga, se pudo avanzar mucho más en la caracterización de los vegetales, y también se identificó un posible tricoma de Nicotiana sp, es decir, alguna variante silvestre de tabaco. Esto nos está mostrando que hubo empleo de algodón en el sitio, o sea que se estuvieron usando objetos de algodón, también que hubo labores de teñido porque una de las fibras tenía color rojo, estaba teñida de color rojo,
pensando cuál pudo haber sido la utilización del algodón en vinculación con la pipa, una de las opciones que pensamos fue la presencia de hisopos para limpiar los hornillos, o quizás había alguna bolsita tejida con fibras de algodón para contener la pipa o para contener las mezclas fumitorias. También, bueno, nos permitió inferir o tener un indicio más de la molienda de maíz en este espacio de la casa, ese maíz volatilizado producto de la molienda que quedó de alguna manera capturado en el hornillo, ya sea por el contacto en el sedimento del pozo o, bueno, directo con la pipa. Después, obviamente, esto está sostenido también por la existencia de implementos de molienda y por los macrorestos de maíz que se identificaron posteriormente, carbonizados. Con lo cual nos muestra en esta casa o en este patio que pudo haber coexistencia de prácticas de tipo rituales o prácticas obviamente tan cotidianas como moler de maíz para preparar alimentos. Y bueno, la presencia de este tricoma de tabaco silvestre nos da indicios sobre alguna receta de fumitorio, ya que el Seville no se fumaba puro por ser una sustancia tan fuerte, se mezclaba y bueno, en este caso pudo haberse mezclado con tabaco. Bueno, realizamos también un fechado del pozo. Los objetivos eran, bueno, tener una datación promediada, porque sabemos que es un evento que es a su vez una acumulación de otros eventos, y ajustar la cronología de ocupación del recinto. Se tomó una muestra de 13 gramos de carbón vegetal, es un fechado convencional, se hizo en el LATIR, y nos dio la gran sorpresa de un fechado de 3.460 años AP. ¿Por qué la sorpresa? Porque el fechado con el que nos estábamos manejando para el piso de ocupación, que era totalmente consistente con la evidencia artefactual, era el del fogón de 1940 años al presente. Es decir, que había una diferencia temporal de 1500 años, o sea, el pozo sería más temprano, con respecto al fechado del fogón, que a su vez estaba asociado al piso de ocupación, que estratigráficamente son eventos contemporáneos. No hay hiatos temporales en la estratigrafía que nos lleven a pensar que pudo haber ocurrido alguna, o sea, como que la explicación de esta fecha tan temprana puede venir por ese lado. Por otro lado, como les decía, hay una correspondencia total entre los estilos artefactuales que aparecen contenidos en el pozo y los del piso de ocupación. Y también para ese momento en el que hicimos ese fechado, mandamos a fechar una hemimandíbula de camélido que se encontraba quemada, asociada al piso de ocupación, o sea, de manera incuestionable, y nos dio subactual. Entonces, empezamos a pensar en posibilidades, ¿no? ¿Cómo explicar este fechado tan temprano, que sería el fechado más temprano para todo el valle, para un contexto, ¿no? Doméstico, para un contexto en general. Con lo cual, bueno, tuvimos que hacer una revisión del registro documental con el que contábamos. Acá en este caso le agradezco a Catriel Greco que hizo la calibración. Como vemos, tenemos en un bloque los 3 fechados de los entierros, que como les decía son posteriores a la ocupación del espacio como vivienda, y que tienen también en los términos de la clasificación propuesta por Catriel una asociación muestra-evento óptima, es decir, completamente cierta, porque estuvimos fechando los huesos de los individuos que estaban inhumados. En el caso del fogón, tiene una asociación muestra-evento altamente probable, es decir, que los carbones que se fueron a fechar estaban funcionalmente vinculados con el contexto del cual se los extrajo, que era un pozo también con un poquito de carbón, perdón, con mucho carbón, me refiero a que no era demasiado potente, y delimitado por pequeñas piedras.
Y después vemos cómo se nos corre ya mucho más para atrás este pozo, donde ya la asociación muestra-evento es probable, o sea, no tiene el grado que tienen los otros fechados, pero de todas maneras, ahora les voy a mostrar cómo fue seleccionado el material para fechar. Bueno, nos pusimos a revisar el registro manual que tenemos de las excavaciones, que son las plantas. Esta es un escaneado de una planta tal como la traemos del campo. Lo que señala la flecha es el pozo. Eso para mostrar, ¿no? Simplemente la clase de registro que hacemos. Este pozo fue excavado de manera independiente, se hizo una sucesión de plantas, se tomó muchas fotografías como las que les mostraba unas diapos antes, y también se hizo muchas plantas intermedias donde se iban ubicando los hallazgos que iban apareciendo, y bueno, como vemos en esta planta intermedia, justo se ve una concentración de carbones, que de ahí es donde se extrajo la muestra para datar, y eran además ramitas pequeñas, o sea que daba todo para fecharlo. Bueno, también tenemos un registro escrito sistematizado, que son las planillas que llevamos al campo, muy detalladas, y como les decía, un registro fotográfico también de mucho detalle. Esta es la planilla de campo que se utiliza para registrar los rasgos. Nosotros le asignamos un número diferente, es decir, una unidad de procedencia diferente al resto de los estratos que estamos excavando, o sea, de los niveles. Y bueno, se basa obviamente también en los principios de la matriz de Harris. Estas planillas las confeccionaron Valeria y Alejandra Reynoso. La verdad que para un sitio como Soria nos vinieron bárbaros. Y bueno, en estas planillas se pueden volcar los datos de las relaciones estratigráficas. Justo no tengo la planilla del pozo porque está en papel. La mayoría del material lamentablemente está en papel, y las fotografías están en una carpeta en el Museo Etnográfico, en papel. Así que no puedo tener, pero bueno, quería mostrarles que es muy detallado el registro que tenemos, ¿no? Hicimos también una reconstrucción del perfil en sentido norte-sur. Acá lo podemos ver también de manera esquemática, ¿no? El lugar de donde obtuvimos los carbones. Es decir, que no encontramos inconsistencias en la estratigrafía. Por lo tanto, lo seguimos considerando fechado problemático por el momento. Puede ser interesante mencionar que ya por debajo del piso de ocupación de este patio, detectamos un sector con sedimento termoalterado. El pozo, para que se den una idea, se encontraba por acá. Esto estaba separado por unos cuantos centímetros de profundidad. Y es una mancha importante, ¿no?, de sedimento termoalterado con mucha presencia de carbón, de forma bien rectangular, que, bueno, está señalando alguna clase de evento de combustión que hubo antes de la formación del piso. Entonces, bueno, sería una fuente interesante como para fechar, para obtener otro fechado que nos permita ajustar la cronología. Hay otros dos fechados que no están publicados, que son del otro recinto, y quedan totalmente consistentes con el fechado de 1940 AP. Eso también para sumar información. Bueno, el segundo rasgo que les quería mostrar es este que está contemplado en la elipsis, que es una concentración de bloques de piedra que se desprendía de alguna manera del muro del patio. En esta fotografía se lo ve, digamos, desde el norte, pero bueno, como para que el sitio, también así un comentario más doméstico, el muro sur da hacia una cárcava, entonces todas las fotografías
buenas las sacamos desde el norte. Por eso es que a veces nos cambia la orientación con respecto a la que aparece en las plantas de las publicaciones y demás, en las fotos que les muestro. Y bueno, pintaba quizás como un posible entierro, porque tenía semejanzas a este otro espacio donde se disponía a manera de compartimiento unos bloques alineados que cerraban junto con el muro un espacio y en este caso se encontró uno de los entierros, un entierro secundario. Entonces cuando vimos esa disposición en planta dijimos, esto puede ser un entierro. Y por eso le destinamos una excavación aparte. Ven que está además bastante cerca del pozo de basura. Bueno, lo que hicimos fue empezar a levantar los bloques de piedra, esto con mucho cuidado. En su momento lo excavó Sol Grimoldi. Y bueno, cuando levantamos uno de los bloques, esto a modo de, también como para mostrarles la información asociada a este rasgo, por debajo de unos bloques de piedra aparecieron varios fragmentos de un puco negro pulido, que tiene también esta modalidad de grabado post-cocción. Y lo interesante de este hallazgo, o sea, de tener la suerte de haberlo encontrado ahí en esa acumulación que había quedado, ¿no? Del testigo, digamos, ¿no? Del sedimento no excavado, es que al remontarlo nos dio la posibilidad de entender un poquito más cómo era la estructura de diseño de estas piezas que tenían estos grabados, y hasta el momento solamente lo habíamos detectado en fragmentos chicos. Entonces, nada, brindó mucha información al respecto. Bueno, ya cuando levantamos los bloques de piedra, notamos que no era un entierro. En esa fotografía podemos ver que se trataba de un pozo con forma de media luna, más o menos de 1 metro de largo. Bueno, se alcanza a ver en esta foto la intensa acción de roedores. Estaba lleno de galería de roedores en los primeros niveles. Lo importante que me faltó aclarar también es que los rasgos se excavaron por microestratos, con pincel, con mucho detalle. Y lo otro llamativo fue la bajísima densidad artefactual. Ahí ya lo vemos una vez que se limpiaron estas cuevas, digamos, de roedor. La forma que tenía este pozo está bien pegado al muro, también concentrado en el sur del recinto. El sedimento no era carbonoso, y bueno, nos llevó a pensar que podía llegar a tratarse de algún espacio de almacenamiento, de algún producto orgánico que no se haya conservado, o, bueno, está pendiente todavía el análisis de los sedimentos para poder determinar a ver si nos dan algún indicio más a partir de por ejemplo, el estudio de algún carporresto que se nos haya escapado en la excavación. Pero bueno, los sedimentos están. Se aprovechó este lugar también para realizar un sondeo, ya que se trató del punto más bajo de profundidad de todo el sitio, para hacer como una confirmación del nivel estéril. Y entonces, bueno, se hizo un sondeo de 50 por 50, alcanzándose una profundidad de 2,86 metros bajo datum. O sea que también este lugar, de manera metodológica, nos sirvió para tener una referencia de las distintas instancias de ocupación del sitio. Bueno, modo de síntesis, en cuanto a la estructuración del espacio y al rol que jugaron estos pozos, podemos decir que se encontraban en el rincón más alejado al ingreso de la casa, que se encontraba hacia el norte. Tanto, como les decía, el fogón también, el pozo de basura, entre comillas, y este otro rasgo, este otro pozo, se encontraban en el sur. En cuanto al pozo de basura, al estar asociado a tan poca distancia del fogón,
bueno, obviamente nos hizo pensar en esto que les decía de las prácticas de limpieza de las cenizas y otros restos de alimentos y de un descarte esporádico de artefactos, porque en realidad tiene que existir extramuros un espacio de descarte mayor, más grande, que todavía no hemos podido detectar, ya sea para los habitantes de esta unidad doméstica o quizás compartido de varias. O sea, no toda la basura que generaba esta gente se echó en este pozo, evidentemente. Bueno, después también rescatar el caso de los hallazgos, el potencial que tuvieron para poder delinear una multiplicidad de actividades que se desarrollaron en la casa, como les decía, las prácticas de fumar el cevil, es decir, la conexión con el ámbito de las creencias a través de prácticas rituales, también la mezcla con otras plantas, como el tabaco silvestre, nos hizo, nos dio información sobre el empleo de objetos de fibra de algodón, lo que les comentaba también de la molienda, y después con respecto al otro pozo, que no les dije tenía unos 30 centímetros de potencia, pensamos que, bueno, pudo haber sido para alguna clase de almacenamiento, pero bueno, esperemos el análisis del sedimento que se extraiga. Y a modo ya de reflexiones finales, perdón si me extendí mucho, y sin ánimo de teorizar demasiado, son solo unas reflexiones, ¿no? Si pensamos que las casas pueden entenderse como un microcosmos, ¿no?, de la vida comunitaria y de las interacciones que tuvieron las personas a distintas escalas, el pozo de basura, a su vez, nos resulta como un microcosmos de la vida cotidiana en la casa, es como todo concentrado ahí, porque tenemos una multiplicidad de prácticas que aparecen objetivadas, ya pues tenemos cerámica, lítico, bueno, restos de alimentos, que están objetivadas, que se fueron sedimentando, concentradas y capturadas espacialmente en poco más de 1 metro de largo, ¿no? Eso como conceptualmente. Y también nos hizo pensar en la estructuración espacial de las prácticas, ¿no? Los pozos que estuvieron situados en el patio nos remiten a dinámicas corporales cotidianas, o sea, pensemos en esto, en la limpieza del fogón, en el descarte de los restos de ceniza, es decir, podemos de alguna manera ver o imaginarnos las dinámicas cotidianas, las gestualidades y permitir imaginar escenas posibles de la gente del pasado. Y bueno, todo esto que les estuve contando y hablando de pozos, no pude dejar de asociar con el cuento El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe, y encontré una oración que dice: tuve momentos breves, brevísimos, en los que he llegado a condensar recuerdos. Bueno, de alguna manera Poe se está refiriendo con otras palabras, a estos lugares, a estos condensadores de recuerdos que son los pozos. Bueno, nada más, les agradezco mucho. Esta es una imagen de la excavación del sondeo, o sea, arqueología al extremo. Y bueno, muchas gracias, como les decía, a varios de los compañeros que colaboraron, y desde ya a Miriam Tarragó como directora del proyecto arqueológico Yocaví. Bueno, espectacular, Romy, muy lindo trabajo, como siempre, los datos que aporta Soria y bueno, y obviamente las interpretaciones de ustedes siempre están tan buenas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo te- ah, eh, bueno, ahí no sé si estás leyendo, Romy, o querés que la lea yo, la pregunta. Estoy silenciada, perdón. No alcancé a Ah, leerla. bueno, ya la... Agustina Fiorani dice, muy interesante, unas preguntas. En el caso del análisis de lípidos en el fragmento de pipa, ¿se realizó solo sobre restos carbonizados adheridos o también se tomó una muestra para analizar los residuos absorbidos en paredes?
Además de alcaloides, ¿se pudieron identificar otros biomarcadores, quizás asociables a los microrestos? Ujú. No, solamente hicimos análisis de esos contenidos adheridos. Le pudimos sacar bastante el jugo porque hubo que presentar una muestra para hacer la cromatografía gaseosa y después incluso nos quedó algo más para poder hacer el análisis de los microrestos. Pero no hicimos análisis de lípidos. Y la otra pregunta era Sí, si además de habían... alcaloides, se pudieron identificar otros biomarcadores, quizás asociables a los microrestos. No, porque la característica que tienen los estudios de cromatografía gaseosa es que se detecta presencia-ausencia en base a una idea previa, que uno tenga lo que puede encontrar, no es que es abierto. Entonces, lo que se buscó en ese momento eran, pensando en los contenidos para fumar, alcaloides que estuvieran presentes en cebil, en tabaco y en coro. Entonces, si había algún otro biomarcador, lamentablemente con esa técnica no se puede detectar, pero quizás había. Perfecto. Luis Capelletti dice, ¿han encontrado evidencias de uso de Seville en otros contextos y o elementos materiales, tabletas, tubos? En el sitio no. En general, en otros contextos sí, del noroeste argentino. Pero en el sitio solamente lo encontramos en esta pipa. Perfecto. Bueno, yo tengo algunas puntuales, Romy, para sí o no, y una general, pero ya para el final, pero esa te la dejo para el final. Mm, Con respecto al primer pozo, ujú. vos decías que habían encontrado bastante carbón adentro. ¿Hay alguna evidencia que les indique que se puede haber quemado adentro del pozo o piensen más en carbón introducido de otro sector de combustión? Mira, pensamos más en carbón introducido porque no hay sedimento termoalterado. Está Ujú. bien que pudo haber sido quizás medio sutil por ahí, ¿no? Si no fue sistemáticamente quemado adentro del pozo. Pero no encontramos eso. Es una buena pregunta. Perfecto. Y después, en el segundo pozo, Ujú. em, por alguna foto que vi, se me generó la duda, ¿el muro está sobre el pozo o el pozo está cortado al costado del muro? ¿Cómo es la relación estratigráfica entre muro y pozo? Mira, el, el pozo se encuentra, digamos, a nivel, la cumbre del pozo se encuentra a nivel del piso de ocupación. En ese tramo tenemos un largo más de muro, digamos, que es contemporáneo con el pozo, pero vos me decís si se mete el pozo en el muro, Sí. no se mete, Ah, no lo ok. corta. Ok. Y después, este evento de combustión que sería previo y que vos interpretarías, ¿lo interpretan como antrópico o como natural o no saben? No sé si anda Vale por ahí. No sabemos, porque en el momento, o sea, sí le asignamos una procedencia diferente, cosa de poder tener un registro separado. Eh, Viendo las fotos también, porque por ahí eso se aprecia más después en fotografías que en el campo, que a veces es complicado, sobre todo si no hay una diferencia en la granulometría del sedimento, es difícil de identificar. Hay cosas que las vemos mejor en las fotografías después, posteriores. Y ahí pudimos ver bien esos ángulos, ¿no? Esa forma rectangular. No sabemos si pudo haber sido algo natural, o sea, alguna planta, algún tronco quemado de manera natural. Eh, es como que tenemos la idea, ayer justo charlando con Vale en relación a la presentación,
decíamos que estaría bueno tener un fechado para ver. No sabemos. Ok. Bueno, la última, pero que esta no me la contestes, es a qué le llamamos basura y cómo interpretamos esto que es basura, cómo está incorporado en los pozos, pero este sí ya la dejamos por el final porque si no, no. Y Dale. creo que Nurit levanta la mano. Sí, no, es Jorge. No, por favor. Ah, bueno. ¿Cómo está, Romy? ¿Qué tal, No, una Jorge? consulta sobre, a ver, ¿ustedes descartan o les parece, digamos, anómala esta datación de casi 3500, pero no cabe, digamos, que estemos ante una estructura de, digamos, de cavado que en definitiva se mantiene en el tiempo, quizás de contextos prealdeanos, ¿no? Y que de golpe pueda simplemente haber sido reutilizada, pensando en, bueno, en una larga vida, digamos, para esta estructura, y no necesariamente, digo, pensar en una datación que esté, bueno, sí, siendo alterada por alguna contaminación o lo que fuera, dándole, digamos, crédito a esa data. Sí, o sea, no es que lo descartamos, lo consideramos problemático, no está descartado. Esa era una opción, ¿no? De pensar, bueno, que quizás pudo haber alguna remoción de ocupaciones previas, que eso no se alcanza a ver estratigráficamente. Claro. No podemos decir que lo descartamos, pero somos también como muy críticos en la consideración de otros factores, además de la evidencia cronológica per se. Pero bueno, quizás la posibilidad de hacer más fechados, habría que ver también por ahí fechar algún hueso que aparezca en el pozo, podría darnos algún dato más. Pero bueno, sabemos que sí, que hubo ocupaciones de esos momentos, tiene que haber habido en el valle, eso pasa que todavía no las encontramos. Pero bueno, está ahí como entre paréntesis. Bien, y solo como dato, perdón, no digo nada más, en el que se conoció como el Bebé de la Peña, en Antofagasta de la Sierra, con dataciones muy semejantes, hay un fragmento de tubo de pipa, o sea, pensando en darle crédito a la cronología, ¿no? De un artefacto así, Buenísimo. no más. No me acordaba de ese dato. Muchas gracias, Jorge. Bueno, excelente, le agradecemos a Romy. Vamos a pasar entonces al trabajo